¿Tienen allí Hebreos capítulo 11? Fíjese, la palabra de Dios ahí nos va a recordar la vida de un hombre de fe. Versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió Abraham, va contando el mismo versículo, sin saber a dónde iba. Por la fe, rescata, subraya el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, en esa tierra prometida por Dios, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos también de la misma promesa. Porque, dice el versículo 10, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén a la palabra de Dios. De algún modo, en estos 3 versículos te lleva la Biblia, nos acerca la Biblia al libro de Génesis. ¿Quién era este Abraham? Y vos fíjate qué interesante, que lo primero que empieza allí a destacar en ese versículo 8, que Dios lo llamó. Que Dios de algún modo puso la mirada en él. Él habitaba en un lugar de paganos, de mucha idolatría, de muchas ideas de Dios, por ahí en Ur de los Caldeos. Todavía en los libros de historia hoy aparecen ciertas pirámides, ciertos sugarats, se llamaban así, que eran, qué sé yo, unas ideas de celebrar un culto a Dios raro. Y Dios le sale al encuentro. Y Dios lo llama. Y este hecho en la vida de Abraham, aunque tenga miles de años hacia atrás, pero sigue siendo un espejo, un reflejo del obrar de Dios en la humanidad. Y Dios sigue llamando a las personas. Y Dios sigue de alguna manera llamando y que presten atención a ese llamado. El tema es que la persona puede aceptar o puede rechazarlo. Dice la Biblia que por la fe, como Dios lo llamó, entonces él empezó a ir, sin saber a dónde. Ahora, hoy día, ese llamado de Dios no depende de una experiencia mística. Una experiencia, viste, esas que uno dice, bueno, no, vi algo, tuve una visión, tuve un sueño, algo por allí, algo diferente. El llamado de Dios viene por la predicación del Evangelio. Mire, le invito a recordar el Evangelio de Marcos, capítulo 16, que cada tanto aquí lo comparten en una fecha muy especial. Y dentro de poco va otra vez, este versículo empieza a tomar forma en personas, en jóvenes, en hombres, en mujeres, de una manera muy particular. Jesús dijo así, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén a la palabra de Dios. Dios en algún momento lo llamó a Abraham. Estaba en una sociedad, en una cultura totalmente pagana. Una sociedad que, de acuerdo a lo que la misma arqueología te va mostrando, adoraban al sol, las estrellas, la luna, qué sé yo, cuántas cosas más. ¿Viste esas formas de imaginarte a una deidad, a Dios, de acuerdo a lo que vos pensás? Pero Dios salió al encuentro de Abraham. Y Dios sale al encuentro hoy día a través de la predicación del Evangelio.
El que creyere a ese mensaje, el que recibe ese mensaje, el que acepta ese mensaje, y como Abraham toma la decisión de decirle, yo creo, será salvo. Pero el que rechaza, queda fuera. Y es una palabra concreta, precisa. Por eso la predicación del Evangelio siempre nos confronta. O lo aceptamos o nos quedamos afuera. Abraham empieza su historia. Y es interesante que la vida de Abraham, la historia de Abraham, la reconocen un montón de religiones. Pero el punto es, ¿qué hizo Abraham? Escucha el llamado de Dios, se siente identificado y empieza a caminar. Pero siempre la fe va a estar allí de una manera prioritaria en la vida del creyente. ¿Sabe para qué? Para obedecer el mandato de Dios. Así como Hebreos nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe, permíteme decirlo de esta manera, es imposible obedecer a Dios. Y toda desobediencia a la palabra de Dios, toda decisión que uno dice, bueno, yo esto lo hago a mi manera, en realidad lo que descubre en nuestro corazón es que la fe está ahí nomás. Es una cuestión de fe, la fe indispensable para obedecer, para avanzar. Porque uno puede salir, Abraham podía salir a las afueras de Ur de los Caldeos y quedarse ahí. Y la vida del creyente es continuamente un avanzar hacia las promesas de Dios, a no quedarte estancado, a no quedarte paralizado en la historia, a no quedarte igual que el año pasado o hace 20 años o vaya a saber cuánto tiempo hace que vos tomaste esa decisión. Siempre el desafío de la palabra de Dios es de avanzar, de crecer. Y allí estaba. Porque había algo que tenía que alcanzar a Abraham. Y allí justamente el versículo 8 lo que está diciendo, y fue hecho, el versículo 8 dice, para salir al lugar que había que recibir como herencia. Y ahí aparece esa palabra que yo quiero que en un momento podamos detenernos allí. ¿Cuál es la herencia? ¿De qué herencia está hablando? Abraham lo que estaba esperando era ese lugar que Dios le había prometido. Y como cristianos, también hay un concepto de herencia en la fe. Y no estamos hablando, viste, a veces uno sueña que, qué sé yo, aparezca algún tío rico. Viste que vos nunca te enteraste que vivía. Y un día te llega una carta de un abogado y te dice, usted es el único heredero. Y a vos se te escapa, querido tío rico, que no sé dónde estás, nunca lo viste. Entonces soñás con una herencia, viste, que de golpe pensás mudarte de barrio, cambiar de auto, cambiar un montón de cosas. Yo le invito a que abra la palabra de Dios porque nos va a mostrar de una herencia algo muy interesante en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Y va a hablar cómo en ese avanzar de la vida cristiana, Dios te da, no solamente a Abraham, una tierra de promesas, una tierra de herencia, sino también a todos los creyentes. Y no importa cuántos años tengas de creyente o si ya estás en este lugar, porque ese avanzar en la vida cristiana nos lleva a posicionarnos en la fe, en la confianza en Dios. Porque si no me quedo pegando vueltas allí en Ur de los Caldeos. Capítulo 4. Pablo escribe esta carta que es tan entrañable para él y va a contar algo que pasa en esa época, pero es un espejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Capítulo 4, el primer versículo dice, pero también digo,
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya medio raro, ¿viste este versículo? Porque vos decís, el hijo es hijo. Algún día va a heredar lo del papá. Pero acá te dice, mientras el niño es chico, es igual que un esclavo. Y vos decís, qué raro todo esto. Un esclavo no tiene la libertad que puede llegar a tener una persona libre, sino que está bajo tutores, está hablando de ese niño, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos o las enseñanzas o las condiciones del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, está hablando de Jesucristo, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Acordate esta palabra. ¿Por medio de quién? No es de Buda, no es de otro santo, no es por alguna figura religiosa, por medio de Jesucristo. Y uno dice, pero son raros estos versículos, porque ya si es hijo, ¿por qué lo tiene que adoptar? En nuestra cultura, en nuestra querida Argentina, el concepto de la adopción se refiere a un matrimonio que toma la responsabilidad ante las autoridades civiles, judiciales, de criar algún niño o una niña y asume los mismos derechos que tiene un hijo de sangre. Y es interesante que como ese concepto de adopción, incluso en nuestra querida Argentina, que a veces tiene tanta burocracia, tendría que ser algo mucho más ágil para evitar ciertos manoseos, historias a veces crueles y tristes en la niñez de algunos. Pero lo que el apóstol Pablo acá está contando es lo que pasaba en la antigüedad, y era un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy día. Porque vos fíjate, nosotros hoy hablábamos de entrega de certificado, fin de curso, está toda la celebración. Antiguamente no existían los colegios. No existían los colegios ni públicos ni privados, nada. Las familias un poquito más acomodadas tenían un esclavo que su único trabajo era enseñarle al más chico de la casa a leer, a escribir, a sumar, a sacar las cuentas. Entonces de ahí aparece, mientras es niño, está bajo el cuidado de curadores. Ahí aparece esa palabra pedagogos, del que viene la palabra de la el ser pedagogo, el poder estar aprendiendo y enseñando. Entonces, ¿qué está diciendo? Mientras es niño, es igual que el esclavo. Ni sabe, ni es consciente. Hasta el tiempo señalado por el papá. Había un día especial, un día muy particular. En nuestra cultura, el cumpleaños de 15 de las chicas termina siendo casi un hito, donde, viste, hay un montón de ideas y un dolor de cabeza para los padres, viste. Y ni te digo las cuentas, eso es otra historia. Pero antiguamente el papá establecía cierta edad, depende de la región, era 12, 13 años, y el papá hacía una fiesta donde decía, a mi hijo yo lo adopto. Vos decís, pero ya es hijo, ¿para qué lo vas a adoptar? Un papá nunca podía adoptar en la antigüedad a alguien que no sea su hijo. Pero ese concepto de adopción era delegarle autoridad. Le daba una túnica nueva,
Le daba un anillo que es señal de autoridad. ¿Te acordás la historia del hijo pródigo? Cuando viene después de desparramar toda su vida. Y el padre hace una fiesta y le da una ropa nueva, le da un anillo. Le está diciendo, te estoy restituyendo la autoridad. ¿Y sabe lo que decía el papá? Delante de todos, dice, ahora, antes, lo que él decía nadie le hacía caso porque era igual que un esclavo. Pero a partir de este momento, esa personita, ese chico, tiene autoridad. Entonces, si él dice, más vale que le hagan caso. Es como que lo diga yo. Por eso dice, mientras es niño, es igual que el esclavo. Pero cuando creció, fue desarrollando su fe, su confianza en Dios, en la vida cristiana. Dios te da la autoridad. Dios delega autoridad en los creyentes. Dios te da autoridad para que puedas empezar tu día en el nombre del Señor. Para que puedas orar con autoridad, con gracia, con humildad, pero con toda la seguridad. Que ya sea que estés en el templo, viajando, en el trabajo, en el hospital, en un sanatorio, en la facultad o a donde sea, vos digas, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, y vos sabés que Dios te está escuchando. Vos sabés que Dios te está escuchando. Si nos quedamos en el camino, somos una especie de creyentes débiles, temblorosos, con tanto miedo, que el día que escuchás unos tamboriles en la esquina de tu casa y están tirando pochoclo, viste que decir, uy, Dios mío, por favor, doy la vuelta 4 manzanas alrededor por las dudas. En Cristo, queridos hermanos, somos más que vencedores. Puedo decir gloria a Dios por esto. Sos más que vencedor. Estás allí seguro que Dios está con vos, que más son los que están contigo. Te puso como heredero de las bendiciones, coheredero con Cristo. Abraham salió, Dios lo llamó a un lugar, esa herencia, que era sombra y figura. Claro, él tenía un territorio ahí, pero eso era sombra de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, que Dios tiene allí al alcance de tu mano, justamente ese lugar de bendición, que vos sabés que llueve, truene, haga frío, haga calor, pero Dios está con nosotros. Esa certeza. Y vos fíjate que ahí el versículo en Gálatas decía, y le da el derecho de llamar a Abba Padre, una figura, un nombre de cariño, de aprecio, que el esclavo tenía prohibido decirlo. El esclavo no podía hablar de eso. El esclavo no tenía la confianza de poder acercarse. El esclavo solamente decía, sí señor, listo, chao. Pero el hijo podía acercarse con confianza. Y Dios llama a Abraham. ¿Te acordás que Dios en algún momento después habla de Abraham diciendo, él es mi amigo? Pero es el amigo porque empieza a caminar, empieza a avanzar. Pero hay algo más también. La carta a los hebreos. Permítanme muy rápidamente compartir con ustedes este versículo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios, en esa bendición hacia los creyentes, no te larga y te dice, arreglate hermano como puedas. La vida es dura, la lucha es cruel y es mucha, ¿viste? Nos sale el tango de adentro. Hay algo que Dios tiene al alcance de su mano para bendecir aún a los creyentes. Capítulo 1, versículo 14 de la carta a los hebreos. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados, ¿por quién? Por Dios, en ayuda de quienes han de recibir, ¿qué cosa? Ahí dice, la herencia de la salvación. Gloria al nombre del Señor. A veces no nos damos cuenta. No es que la Biblia te habilita a orar a los ángeles.
No es que la Biblia te dice, no, prende la vela violeta que con eso llamás al ángel de no sé qué cosa. No, eso te pone en la vereda opuesta de Dios. Eso es ocultismo. Y te llama algún ángel, sí, pero no el ángel del Señor. Algún ángel disfrazado de luz. Así que de eso, por favor, nada. Pero Dios en su misericordia, Dios en su gracia, tiene a su servicio sus ángeles. ¿Para qué? No solamente que le alaban y bendicen su santo nombre, sino en la versión Reina Valera, que seguramente vos la tenés por allí, dice son espíritus ministradores. Están al servicio de parte de Dios, pero para aquellos que están en ese caminar hacia esa herencia. A disfrutar de la bendición de Dios. Aquellos que han oído el llamado de Dios y que decidieron decir, sí Jesús, yo te sigo. Yo te sigo. No entiendo, no sé cómo serán muchas cosas, porque vos fíjate que Abraham empezó a caminar sin saber a dónde iba. A veces nosotros, viste, nos ponemos tan tercos y decimos, no, yo quiero saber, necesito saber. Pero la fe justamente es ese, creerle y no sé. Es más, yo te diría que cuando estás muy seguro de las cosas, anda con cuidado, porque eso no es de fe. Es esa certeza que te lleva a, ¿sabes qué? Ese no saber a dónde iba, ¿sabes en qué lugar nos posiciona? En un lugar de humildad. Lo contrario a la autosuficiencia. Pero esa humildad que nos lleva a depender de Dios. Y esa dependencia de Dios, ¿sabes cómo se llama? Oración. A estar buscando de Dios. Dios, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué manera lo hacemos? Pero esa herencia no solamente son las promesas de Dios aquí para cada uno de nosotros. El lugar de bendición, el saber que Dios está con nosotros, que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Sino que esa herencia trasciende aun cuando se nos acabe aquí la vida. Entonces, ante el umbral de uno dice, ¿qué es lo que va a pasar después de la vida? Permitidme compartir esta palabra. Tito capítulo 3, versículo 7. Y yo sé que hay gente que nos mira en distintos lugares y a veces en situaciones de salud tan complicadas, donde uno dice, y bueno, ¿y después qué? ¿Y después de esta situación qué? Para los que han oído el llamado del Señor, han creído. Para aquellos que tienen fe. Vos fíjate cuál es la posición. Y si no está en esa posición, hoy es una noche para empezar a replantearse dónde estoy parado. ¿Me quedo afuera o empiezo a caminar con el Señor? Capítulo 3, versículo 7 de Tito dice, para que justificados, esa palabra justificado significa Dios te declara como que jamás hubieras pecado. Por su gracia, no por lo que tengamos o lo que hagas, sino por el regalo de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Podemos decir gloria a Dios por esto? Ese concepto de fe. Como decía ese viejo himno que a veces lo cantamos en algunas reuniones muy particulares. Cuando la trompeta suene en aquel día final, yo voy a responder, acá estoy, Señor, presente. ¿Sabes por qué? Herederos. Esa es la posición que Dios le da a los creyentes. Aquellos que han obedecido, están caminando y hay cosas que no las entienden bien, ¿viste? Pero van andando. Entonces, esa bendición te alcanza acá con las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la presencia del Señor, la presencia de los ángeles del Señor allí obrando y yendo hacia aquel lugar. Y esa confianza que te da paz, aún para los momentos más difíciles. Pero es interesante, volviendo allí a Hebreos, que Hebreos capítulo 11, versículo 9, por la fe, dice Abraham, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y con Jacob, que también eran
coherederos de la misma promesa. Y pareciera que el mismo versículo tiene una contradicción. Porque dice, es el heredero de la tierra prometida. Pero termina viviendo en una carpita, como extranjero en medio de la tierra que Dios le había dado. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? Si el tipo llegó, ya está, Dios lo acompañó, llegó, pero todavía está ahí. Medio como, ¿qué significa habitar en una carpa? Para los que les gusta irse de vacaciones en carpa, y hablan de las maravillas de hacer este viaje en camping, en carpas. Ya los que tenemos cierta edad, viste, ya esas cosas no te gustan medio. Porque te acostás, pero después como te levantás no sabes cómo, ¿viste? Ya te duele todo después, ¿viste? Y si te toca unos días de lluvia como estos, Dios mío. Pero cuando, ¿viste? Tenés menos años, ¿viste? Medio como que ir de camping, de mochilero, es una aventura. Y vos le decís, che, pero ¿por qué mejor no te alquilate una cabaña por allá? ¿Viste? La mirada de un viejo. Y te dicen, no, porque hoy estoy acá, mañana estoy allá, pasado me voy al otro lado. Y dices, sí, tenés razón. Abraham llegó a la tierra prometida. Dios lo sacó, él obedeció, llegó a la tierra prometida, pero vivía como un extranjero. ¿Qué significa eso, como un extranjero? Y aquí tenemos varios y formamos parte, nuestra familia, muchos de nosotros, en realidad fueron extranjeros. Nuestros abuelos, nuestros padres. Tenemos hermanos aquí, algunos que nos ven a través de las redes, que Argentina no fue el país de origen. ¿Y qué diferencia hay entre alguien argentino, ya nacido aquí y establecido, y alguien que es extranjero? Y el extranjero tiene ciertas limitaciones. Limitaciones aún en los trámites, limitaciones en el trabajo, para desarrollar algún área de capacitación también. Aunque se trata de establecer más igualdad, pero siempre hay limitaciones culturales, limitaciones aún en nuestra percepción. Las culturas son diferentes. Ahora resulta que Abraham, viste, se parece a nosotros. Porque escuchó el llamado de Dios, obedeció, empezó a andar por más que el desierto, sin saber a dónde. Pero llega el momento que dice, está ahí en la tierra de la promesa, de la herencia, de la bendición, donde vos sabés que están la presencia del Señor, los ángeles del Señor, pero estás en una carpa. Y vos decís, Dios, ¿qué pasa? Dios, ¿cuándo? ¿De qué manera? Una carpa nueva es un placer. Pero vivir en una carpa 40 años, 50 años, 60, 70, los colores se van destiñendo. A algunos se le va deshilachando, ¿viste? Ya el cierre a veces no anda, ¿viste? Los mosquitos se te entran por todos lados. Te toca un día de lluvia como el de hoy, Dios mío. Y la vida es así. Vos decís, pero tengo la herencia, tengo todas las cosas, tengo todo. Estoy en la tierra de la bendición, pero estoy todavía en esa carpa. Queridos hermanos que tienen el diploma, el certificado de creyente, tengamos la certeza que tenés una herencia mejor allí en los cielos. Una casa, un palacio. En otra versión dice un palacio. Acá es una carpita. Pero hay algo más que allí y nos muestra la gracia, la multiforme gracia de Dios. Dice que Abraham llegó, vive en una carpa. Y vos fíjate con quién tiene coherederos, compañeros de la promesa. Te muestra dos personajes bíblicos que eran el hijo y el nieto. Dice, vivieron juntos, eran vecinos de Isaac y Jacob.
El nombre Isaac significa el que ríe o hace reír. Una persona súper amable. Viste, de esas personas que es hacendosa. El tipo volvía a reconstruir lo que los filisteos habían destruido. Una persona que vos decís, che, qué bueno es tenerlo al lado. Y también estaba Jacob. Y Jacob era el suplantador, viste. Difícil de pasarlo, difícil de convivir. Pero está. Eso habla de la gracia, la multiforme gracia de Dios. Aunque todo pareciera, viste, que empieza a derrumbarse, pero vos ves que Dios sigue teniendo el control. El tema, que quien vive en esa bendición es el que puede decir, por la fe. Por la fe llegamos hasta aquí. Por la fe creemos en el llamado de Dios. Por la fe creemos en la salvación a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por la fe creemos las bendiciones, la promesa de Dios. Somos herederos. Por la fe creemos que Dios da autoridad a su iglesia, a sus hijos, para orar con gracia, con humildad, pero con seguridad en el nombre de Jesús. Por la fe, sabes que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Por la fe, aunque llegaste a esa posición de confianza en el Señor, uno dice, la carpa está complicada, pero acá estamos por la fe. Por la fe también compartimos ese espacio de bendición con los que son fáciles y los que no somos tan fáciles. Entonces, viste, ahí empieza a ver esa gracia de Dios. Pero por último, ya oramos. Vos fíjate que dice, Abraham siguió esperando en aquel que era el constructor, el arquitecto y constructor eterno, en Dios mismo. ¿Sabes qué está diciendo? Por la fe, y solamente por la fe, tenemos confianza y paz en la soberanía de Dios, en los tiempos de Dios, y que Dios tiene la última palabra. Ese es el certificado del creyente. En esta época de entrega de certificados,